¿Qué pasaría si te digo que una sola decisión hizo desaparecer 8.000 millones de dólares en solo 3 minutos? No fue un ataque hacker, no fue una guerra, no fue un desastre natural. Fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más peligroso. Fue un error humano. Imagina esto por un momento. Estás en una oficina enorme, llena de pantallas, luces, números que cambian cada segundo. Es el corazón del mundo financiero. Todo se mueve rápido. Personas hablando, teléfonos sonando, decisiones tomándose en segundos. En ese lugar, cada segundo vale millones. En ese ambiente trabajaba un hombre llamado David Shaw. Era un analista muy respetado. No era un principiante. Llevaba años trabajando en el mercado financiero. Entendía los riesgos, entendía las oportunidades y sobre todo entendía cómo funciona el dinero en grandes cantidades. Sus jefes confiaban en él, sus compañeros lo respetaban y para muchos era una persona que casi nunca cometía errores. Pero ese día, todo iba a cambiar. Era una mañana normal. Nada parecía diferente. Los mercados estaban abiertos. Las operaciones comenzaban como cualquier otro día. Los sistemas estaban funcionando. Los algoritmos estaban activos. Todo parecía bajo control. David estaba trabajando con un sistema automático que su equipo había desarrollado. Este sistema analizaba datos del mercado en tiempo real. Podía ver patrones, podía detectar oportunidades y podía tomar decisiones en cuestión de milisegundos. Era rápido, muy rápido. Durante meses, ese sistema había funcionado perfectamente. Generaba ganancias constantes. Todo el mundo estaba impresionado con los resultados. Parecía que habían creado algo casi perfecto. Pero el problema con algo que parece perfecto es que muchas veces dejamos de cuestionarlo. Ese día, el sistema comenzó a detectar un patrón en el mercado. Según los datos, parecía que algunas acciones iban a caer rápidamente. El algoritmo estaba programado para reaccionar en ese tipo de situaciones. Su función era vender antes de que el precio bajara más. David vio la señal. El sistema le mostró una oportunidad. Todo parecía lógico, todo parecía correcto. Y en ese momento, tomó una decisión. Decidió permitir que el sistema ejecutara una operación grande, muy grande. Una operación que involucraba millones de dólares. Al principio todo parecía normal. La orden fue enviada. El sistema comenzó a trabajar. Las acciones empezaron a venderse, pero algo no estaba bien. El sistema no estaba interpretando los datos correctamente. Había un pequeño error, un detalle que nadie había notado. Pero en el mundo de la tecnología, un pequeño error puede convertirse en algo enorme. El sistema comenzó a vender más de lo necesario, mucho más. En segundos, las cantidades se volvieron enormes. Las órdenes continuaban ejecutándose una tras otra. David comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Los números no tenían sentido. Las ventas eran demasiado grandes. Intentó detener el sistema, pero ya era tarde. Cuando trabajas con sistemas automáticos, la velocidad es una ventaja, pero también puede ser un peligro. En los minutos después del desastre, la oficina ya no era la misma. El ruido, las conversaciones, la energía, todo había cambiado. Ahora había confusión, miedo y una sola pregunta en la mente de todos. ¿Qué acaba de pasar? Los supervisores comenzaron a reunirse rápidamente. Los equipos técnicos abrieron los sistemas para revisar cada detalle. Cada segundo era importante. Cada error tenía que ser encontrado. David estaba sentado frente a su pantalla, mirando los números que ya no tenían solución. Sabía que había tomado una decisión, pero no imaginaba que esa decisión iba a causar algo tan grande. Los expertos empezaron a analizar el sistema paso a paso. Revisaron el código, revisaron las órdenes, revisaron los datos del mercado. Todo parecía normal al principio, pero después de un análisis más profundo, encontraron el problema. No era un hacker, no era un ataque externo, no era una conspiración. Era algo mucho más simple. El sistema había interpretado mal los datos. Había detectado un patrón que en realidad no existía y había reaccionado exactamente como estaba programado. Vender. Vender rápido y vender sin detenerse. El problema no era que el sistema fallara. El problema era que el sistema hizo exactamente lo que se le había dicho que hiciera. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando una máquina sigue instrucciones incorrectas, lo hace sin dudar. No cuestiona, no piensa, no se detiene. Solo ejecuta. Mientras tanto, en el mercado, el impacto ya se había extendido. Otros inversores comenzaron a reaccionar. Algunos pensaron que había una gran crisis. Otros simplemente siguieron el movimiento.
El pánico se propagó. Y cuando el pánico entra al mercado, las decisiones dejan de ser racionales. Las personas venden por miedo, compran por desesperación. Y en ese momento, el control se pierde. En pocas horas, el incidente ya era conocido en todo el mundo financiero. Las noticias comenzaron a hablar de una pérdida enorme. Los expertos aparecían en televisión tratando de explicar lo que había pasado. Pero la realidad era que nadie esperaba algo así. La Comisión de Bolsa inició una investigación inmediata. Querían entender cada detalle. Querían saber cómo un error podía causar tanto daño en tan poco tiempo. Después de días de análisis, llegaron a una conclusión clara. El sistema no era el enemigo. El enemigo era la confianza excesiva. Durante años, las empresas habían invertido millones en tecnología. Sistemas más rápidos, algoritmos más inteligentes, decisiones automáticas. Y poco a poco, comenzaron a confiar más en las máquinas que en las personas. Ese fue el verdadero error. David no era una persona irresponsable. No era un novato. Era alguien con experiencia. Pero incluso las personas más inteligentes pueden cometer errores. Y cuando combinas un error humano con una máquina que trabaja a gran velocidad, el resultado puede ser devastador. Con el paso del tiempo, más datos salieron a la luz. Se descubrió que muchos errores financieros en la historia tienen el mismo origen. No es la tecnología, no es el sistema, es la decisión humana. Personas tomando decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. Personas confiando demasiado en algo que no entienden completamente. Y esa es una lección muy importante. Porque hoy en día, la tecnología está en todas partes, no solo en el mundo financiero, también en negocios, en inversiones, en la vida diaria. Tuchu. Y muchas personas cometen el mismo error. Confían sin cuestionar, siguen sistemas sin entenderlos, toman decisiones sin pensar en el peor escenario. Pero la realidad es esta. El dinero puede crecer muy rápido, pero también puede desaparecer igual de rápido. Y muchas veces, la diferencia entre ganar y perder es una sola decisión. Después de lo ocurrido, muchas empresas comenzaron a cambiar la forma en que trabajan. Implementaron controles más estrictos, agregaron revisiones manuales, crearon sistemas de seguridad para evitar errores similares. Pero aún así, el riesgo nunca desaparece completamente. Porque mientras existan decisiones humanas, siempre existirá la posibilidad de error. Meses después, David finalmente habló sobre lo ocurrido. Muchas personas esperaban que culpara al sistema. Otros pensaban que diría que fue un problema técnico. Pero su respuesta fue diferente. Dijo algo muy simple. No fue culpa del sistema, fue culpa mía por confiar demasiado. Esa frase impactó a muchas personas porque mostraba algo que pocos quieren aceptar, que incluso las mejores herramientas pueden ser peligrosas si se usan sin control, que incluso las personas más inteligentes pueden equivocarse y que el verdadero poder no está en la tecnología, está en cómo la usamos. Si piensas en esta historia, hay algo muy claro. No necesitas trabajar en Wall Street para cometer un error grande. No necesitas manejar millones de dólares. Porque en la vida diaria, todos tomamos decisiones. Decisiones pequeñas, decisiones grandes. Decisiones que pueden cambiar nuestro futuro. Y muchas veces no pensamos en las consecuencias. No pensamos en lo que puede salir mal. Solo vemos la oportunidad, solo vemos la ganancia, pero ignoramos el riesgo. Y ese es el mismo error que ocurrió en esta historia. No fue solo un problema técnico. Fue una decisión sin considerar todas las posibilidades. Y esa es la verdadera lección. Siempre debes preguntarte una cosa antes de tomar una decisión importante. ¿Qué pasará si esto sale mal? Si no tienes una respuesta clara, debes tener cuidado, porque el riesgo no está en lo que ves, el riesgo está en lo que no estás viendo. Hoy aprendimos sobre una pérdida de 8.000 millones de dólares, una cantidad difícil de imaginar, pero el verdadero valor de esta historia no está en el dinero, está en la elección. La tecnología puede ayudarte, puede hacerte más rápido, puede hacerte más eficiente, pero nunca reemplaza el juicio humano, nunca reemplaza el pensamiento, nunca reemplaza la responsabilidad, porque al final, la decisión siempre es tuya, y las consecuencias también. Si te gustó esta historia, este es solo el comienzo. Hay muchas más historias como esta. Suscríbete a Errores Millonarios para descubrirlas. El dinero puede ir y venir, pero las lecciones pueden quedarse contigo para siempre. Nos vemos en el próximo video.